la primera vez que nos acompaña. Nosotros hacemos una serie de congresos anuales bajo el título general de Católicos y Vida Pública, y la profesora Ingrid ya ha estado participando en alguno de ellos. Ella es catedrática de español en la Universidad de Lund, en Suecia, es especialista en literatura española y en latinoamericana, ha estudiado en profundidad a autores como Vargas Llosa y Juan Goytisolo, y también a otros autores como Unamuno, Ortega y Gasset, María Zambrano, Eugenio Trías y Fernando Sabater. Es miembro del Consejo Académico de la Cátedra Vargas Llosa en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Formó parte del Consejo Sueco de Educación Superior y es miembro de la Academia Argentina de Ciencias Morales y Políticas. Ha escrito numerosísimos artículos científicos y ha publicado muchas de sus obras en castellano. Entre sus libros publicados en castellano destacan La educación en peligro, del año 2000, Repensar la educación, del año 2006, La buena y mala educación, editorial Encuentro, 2011, Educación, guía para perplejos, editorial Encuentro, 2014, Aprender a escribir con Jane Austen y Maud Montgomery, en Fragua, editado en el año 2015. Y a continuación va a hablar sobre Jane Austen desde una perspectiva ética. Muchas gracias por tu presencia. Es un placer. Es muy difícil decir algo nuevo sobre Jane Austen. Uno puede pensar que todo se ha dicho, y además durante estos días seguramente vamos a decir lo mismo varios de los ponentes. Eso hay que aceptarlo. Escribió solo 6 novelas publicadas, así que la obra es relativamente limitada, y además durante tanto tiempo se han escrito comentarios y los mejores críticos literarios del mundo se han interesado por su obra. Así que es muy difícil intentar decir algo nuevo. Otro aspecto que se podría mencionar es que cuando uno lee sus obras con atención, uno nota que incluyen evaluaciones de los personajes. Así que, de cierto modo, leyendo con atención, ya hay una evaluación por parte de la propia Jane Austen de sus personajes. Lo que he notado, entonces, es por eso que he elegido el enfoque del aspecto ético. Lo que he notado con la crítica universitaria de hoy es que hay como cierta incomodidad con el tema de lo ético en la literatura. Los críticos que quieren ser científicos no saben qué hacer con el aspecto ético y suelen evitarlo. Sí hablan de lo irónico, de vez en cuando hablan del humor, hablan del manejo de Jane Austen, de la figura del narrador. Eso es como un terreno seguro, pero evitan un poco lo ético. Y lo que voy a decir, el resumen, ya lo doy ahora, es que lo más importante quizá para el éxito actual de la obra de Jane Austen podría ser precisamente el aspecto ético, el aspecto del que nadie habla. A ver si puedo un poco argumentar a favor de esta conclusión. Así que mi propósito es hablar de cuáles son los contenidos éticos de las 6 novelas, de algunos de los contenidos éticos, y qué relación tiene ese contenido con el éxito actual de la obra de Jane Austen. Hablaré primero de algunos rasgos generales de la obra, después hablaré de las 6 obras y terminaré con la relación entre la autora, las obras y el lector. Yo sé que hablo a gente que conoce bien la obra, pero un poco para retomar en qué consiste el éxito, porque se puede hablar de un éxito sin equivocarse. Bueno, se reedita sus obras, como sabe todo el mundo, se traduce cada vez a más lenguas, las adaptaciones al cine ya las hemos mencionado. Además, como saben todos ustedes, se ha ficcionalizado hasta a los lectores de la obra de Jane Austen, lo que es el colmo. Y además han ficcionalizado a la autora, así que es que no parece haber límite. Y como saben también, se han escrito continuaciones de las obras
solamente empezadas de los esposos, y se ha retomado a los personajes de las novelas en el lugar en donde los deja la autora para inventar otras aventuras para esos personajes. Esto es algo fuera de lo común. Eso dice que cuando hablamos de éxito, esto no es una exageración. Los datos están allí. Lo sorprendente, y ahora estoy otra vez con mi tema principal, lo sorprendente es que si yo tendría que dar un resumen de las 6 novelas, del mundo novelístico de la obra, diría que se trata del desarrollo moral de una mujer joven. Mira, que esto pueda suscitar tanto interés. Pero tengo que decir que en una ocasión, en el aula magna de mi propia universidad, un conferenciante llenó el aula de jóvenes hablando de los pecados mortales. Así que, ¿quién sabe? ¿Qué dice Jane Austen? ¿Qué es lo que tienen que saber esos jóvenes? Yo he visto 3 elementos que vuelven una y otra vez. Esos jóvenes tienen que ser inteligentes porque el mundo es complicado y difícil. Tienen que tener buenos principios morales porque el mundo, la vida, les pone en situaciones que ellas no conocen y tienen que tomar unas decisiones muy importantes. Y los principios morales las ayudan. Y además tienen que tener buenos modales. Inteligencia, principios y modales. Esto se repite una y otra vez. También es curioso el éxito si pensamos en que estos 3 elementos no son exactamente lo democrático hoy en día, lo que se entiende por democrático, porque no todo el mundo tiene buenos modales, no todo el mundo es inteligente, etc. No todo el mundo ha aprendido buenos principios. Podríamos decir quizá que el mundo es, democrático en el sentido de meritocrático, porque son los personajes que adoptan los buenos principios, que trabajan para autoeducarse, también reciben premios al final del relato, como sabemos. Hay un aspecto de Cenicienta, así que los que trabajan bien, sí pueden recibir un premio al final. Hemos hablado un poco de las adaptaciones al cine y también pertenece quizá a una introducción sobre la obra de Jane Austen, decir lo que nos dicen las adaptaciones sobre la obra. Entonces, en los puntos en que difieren de la obra, nos dicen algo de la obra. Y como lo han dicho muchos, se da más importancia o más espacio en la pantalla a los hombres en las versiones cinematográficas. Y también hay más apoyo, más énfasis en la psicología que en el desarrollo moral directamente. Así, hay como un deslizamiento hacia la psicología. Y hay una presencia del cuerpo muy claro en las películas. Y lo vemos, por ejemplo, en la película de la BBC sobre Orgullo y Prejuicio con el señor Darcy, que en la película el señor Darcy nada en un lago, hace esgrima, monta a caballo, se baña en una bañera y mira a través de la ventana un tiempo muy largo. Y claro, han querido dar más presencia al señor Darcy, pero sin añadir parlamentos, porque todos los lectores de Jane Austen sabemos cuáles son los parlamentos legítimos. Entonces los guionistas han tenido la inteligencia de no introducir parlamentos, así que lo único que han podido hacer es dar tiempo de pantalla a actividades no verbales. Por eso se baña tanto. Comparando con las películas, vemos que las obras
literarias no son costumbristas. La idea que dan las películas es que aquí son importantes los vestidos, los muebles, los ambientes en general, las casas, el exterior de las casas, lo que comen, la música de la época, muy importante. Pero es precisamente lo que no describe Jane Austen en sus obras. Ella describe el interior de las personas, algo no visible. Por eso, la gente que ve la película y dice que, sí, conocen la obra de Jane Austen, es que no conocen la obra de Jane Austen. Esto lo sabemos todos los que estamos aquí. Y además, suelen pensar que Jane Austen son lecturas sentimentales para chicas jóvenes. Se equivocan. No son obras sentimentales. Ella participa de una tradición novelística de incluir la búsqueda de pareja y una boda al final, pero como sabemos todos que estamos aquí, los breves párrafos que tratan de la declaración de amor al final realmente son muy breves, se cuentan muchas veces de segunda mano y se combinan muchas veces con un elemento humorístico. Así que la autora hace todo para contarnos el hecho sin ser sentimental, es todo menos sentimental. Y esto en una época en que la novela sentimental tenía mucho éxito, como sabemos. 2 o 3 observaciones antes de empezar a hablar de las novelas, y tienen que ver con los personajes. Claro, los protagonistas en general son las protagonistas, como sabemos, y son protagonistas porque están en el centro de la narración y además sabemos cómo piensan, así que las conocemos desde el interior. Y lo curioso es que alguien que ha leído una vez por encima diría que el señor Darcy, por ejemplo, es un protagonista. Pero técnicamente apenas es un protagonista porque sabemos muy poco cómo piensa. Y realmente no habla tampoco tanto. Habla en algunas ocasiones, pero no tanto. Y lo mismo con el señor Bingley y lo mismo con el señor Knightley. Así que lo poco que los conocemos desde el interior es un argumento para decir que lo esencial aquí no es la historia de amor, sino es el desarrollo moral de la protagonista, que un poco termina con su capacidad de elegir bien a su futura pareja. La elección del hombre en cuestión es más bien una conclusión que algo, bueno, que entra en la historia desde el comienzo. Eso de no conocer desde el interior a ciertos personajes es muy importante, como sabemos, a propósito de Jane Fairfax y Frank Churchill. Todo el misterio es que no los conocemos. Entonces, es una técnica muy difícil para el lector, no nos cuenta todo, pero tampoco lo sabe Emma, así que estamos en la misma situación que Emma. Eso a propósito de los o las protagonistas. Para los personajes secundarios se podría llenar un libro entero, porque hay por lo menos 30 personajes secundarios que conocemos como si fueran, bueno, de la familia. Así es el señor Collins, así es la señorita Bingley, etc. Sabemos cómo son. Lo interesante, diría yo, que son dos cualidades. Primero, que hay muchos personajes secundarios ridículos o negativos. El humor está muchas veces relacionado con personajes realmente muy negativos, porque son egoístas, solo piensan en el dinero, etc. Tenemos también a los personajes limitados, que son ridículos por superficiales, pero hay algo interesante. Los personajes negativos, los superficiales o limitados,
pero siempre hay matices. Esto es algo que distingue a Jane Austen de autores menos importantes. Por ejemplo, un señor Collins, que es muy ridículo, y peor en la película, pero no es en realidad mala persona. Es muy fácil decir que el señor Collins fuera. Pero, por ejemplo, Charlotte Lucas ve que es ridículo, es poco inteligente, pero no es realmente mala persona. No hace maldad a propósito. Y no hace maldad sin pensarlo, como otros personajes como Henry Crawford, del que vamos a hablar después. Así que hasta dentro de la categoría de los ridículos hay matices. La señora Bennet, que es histérica y que es vulgar, pero también tiene un puntito de sensata, es que quiere el bien de sus hijas. Entonces, también los personajes ridículos tienen algo respetable. Y lo que es interesante para la relación con los lectores es la manera de describir paso a paso a los personajes. Porque tanto nosotros los lectores como los personajes adoptamos primero una actitud frente a esos personajes y después tenemos que reajustar nuestra visión de los personajes. Esto primero es muy interesante para nosotros como lectores. Nos parece que esto es como la vida misma y además un poco nos dice que quizá tú también tienes prejuicios a propósito de estos personajes o no lo sabes todo, exactamente como los protagonistas. Hay también en la obra de Jane Austen siempre un personaje central que es un personaje reflexivo. No es únicamente un personaje que es central porque la acción gira alrededor de este personaje, sino es alguien que observa y piensa y en general intenta mejorar su propio entendimiento. Estamos otra vez en la inteligencia, mejorar su entendimiento, observar, sacar conclusiones y actuar bien. Con un término nuevo diríamos que Jane Austen focaliza a los protagonistas. Por ejemplo, a Elizabeth. Vemos lo que sucede a través de los ojos de Elizabeth, lo cual, claro, es muy sofisticado porque tenemos que recibimos una información y además sabemos que esta información viene a través de Elizabeth, así que llegamos a saber cómo es ella y llegamos y hacemos quizá de vez en cuando un pequeño reajuste porque sabemos, es su opinión. Casi siempre compartimos su opinión, pero esto nos lleva también a equivocarnos. Precisamente cuando se equivoca Elizabeth, nos equivocamos también. Así que eso es muy sofisticado por parte de Jane Austen. Y algo muy negativo, claro, es tomar una decisión sin estar informado. Y lo hacemos los lectores como lo hace Emma, como lo hace Elizabeth en los casos famosos. Hay un estudio muy famoso, una antología de un crítico norteamericano llamado Lionel Trilling, con estudios sobre Jane Austen. Y esta antología se llama La obligación moral de ser inteligente. ¿Quién se atreve a decir algo así? Pero es lo que hace Jane Austen. Ella dice que hay que ser inteligente, hay que investigar de qué fuente viene la información, hay que informarse, observar, sacar conclusiones y después basar su actuación en esto. Hay que ser lo más inteligente posible. Y la última reflexión general sería sobre su manera de trabajar con el narrador omnisciente.
esto también se dice por todas partes, que nos parece que nos habla un narrador que podría ser la propia Jane Austen, que está un poco como Elizabeth y también está participando en la acción y tiene reflexiones irónicas como podría tenerlas Elizabeth. Y si lo notamos a este narrador omnisciente, en particular en dos técnicas magníficas, y una es el resumen de las conversaciones. Habla la señorita Bates y nunca termina, y se nos da un pequeño resumen, seguramente con lo esencial, en unas pocas líneas. La señorita ha hablado durante 20 minutos, pero el resumen de 10 líneas dice lo esencial. También tiene la técnica de utilizar una sola palabra para señalar su actitud. Kitty y Lydia están invitadas a cenar y a jugar a la lotería, y dicen, semejantes delicias no podrían dejarlas. Una palabra como delicia, y sabemos cuál es la actitud del narrador omnisciente hacia esto, y nos parece oír una Jane Austen irónica. Así que técnicamente es muy avanzada. El trato de los personajes, el trato del narrador, el trato del humor en todo eso, y un trasfondo serio, que entonces lo digo por tercera, cuarta vez, que sería el desarrollo moral de unas mujeres jóvenes que están en una situación difícil en su propia vida. Y lo que vamos a ver ahora en las novelas, inteligencia, principios morales y buenos modales, es lo que vuelve. Emma. Emma es precisamente el desarrollo de la protagonista, lo sabemos. Está en la edad de interesarse un poco por el amor y el matrimonio, pero no piensa primero en sí misma, sino en la famosa Harriet. Y el libro está dividido en 3 partes, según los pretendientes de Harriet. Primero el señor Elton, después Frank Churchill y finalmente Mr. Knightley. Y claro, Emma va aprendiendo sobre el mundo y sobre los hombres y sobre cómo evaluar, cómo entender cómo son las personas alrededor de ella. Y llega a ver que Elton finalmente es una persona superficial, que Frank Churchill no es una persona sincera, esconde sus secretos, esconde quién es, qué es lo que ha decidido. Y finalmente llega a ser que Knightley es el único de las personas alrededor de ella en la que se puede confiar. Y dice, como muy conocido, que nunca miente, y que es la misma persona hablando con diferentes personas en su entorno. El episodio, como bien conocido, de Box Hill con la excursión, es una de las más famosas de toda la literatura inglesa, porque combina tantos rasgos a la vez, y es también una de las pocas ocasiones en que la propia Jane Austen incluye una amonestación moral explícita. Casi siempre es implícito, en este caso no. Formalmente, muchos consideran que Emma es la obra más perfecta porque se puede leer tantas veces descubriendo nuevos detalles, pero otra vez más, el tema es el desarrollo moral de Emma. Lo demás son figurantes en la historia de Emma. De vez en cuando y sobre todo pensando en la película norteamericana de Emma, hay algo curioso con eso de casarse con un hombre tan mayor que ella. Y se ha dicho que en general las protagonistas no tienen padres, están buscando algo que es una combinación de marido y padre.
Emma tiene al señor Woodhouse, pero es que es un niño más bien, no es un padre. También se ha dicho a propósito de Emma, como de otros, que hay algo de cuento de hadas. Y claro, hay algo de cuento de hadas, pero yo creo que se puede decir que ella sabe cuál es la convención. Eso es una novela, tiene que tener algo que guste a los lectores, y no creo que los lectores serios crean que el mundo necesariamente siempre termina bien. Es simple, da un poco de placer después de la presentación más seria. Y como saben todos, en la segunda lectura el libro se lee de otro modo. Algunas palabras sobre orgullo y prejuicio. Dicen todos que es la comedia por antonomasia de entre las obras de Jane Austen, y eso tiene que ver con un tono ligero y con algo que sugiere primavera. El sol brilla, los pájaros trinan, los personajes sonríen, todos son jóvenes, todos tienen la vida por delante, y todo puede todavía terminar bien. Muy importante es que hay personajes que son de farsa más bien, y ahí tenemos a la señora Bennet y señor Collins y la señora de Bourgh, que son caricaturas, tienen muchos rasgos exagerados. Se habla quizá demasiado poco de Wickham, porque pronto aprendemos a trasladar nuestro interés de Wickham a Darcy, pero Wickham es alguien bastante complejo. Primero es muy seductor, parece buena persona al comienzo. Tanto Elizabeth como Jane lo ven como una persona atractiva, pero tiene secretos, no es lo que parece. Es una persona que vemos es totalmente inmoral al final, pero nosotros estamos descubriendo eso al mismo paso que las protagonistas. Así que también nosotros tenemos que cambiar nuestra valoración de este personaje. Y otra vez, lo de tener información y no basar sus juicios en lo oído por casualidad es muy importante. Y es, como sabemos, cuando Elizabeth empieza a cambiar de opinión sobre Darcy, primero es cuando oye al ama de llaves de Pemberley decir que siempre ha sido buen hermano y también es muy bueno con los empleados. Entonces empieza a reajustar su idea, pero todavía se siente muy moral, muy inteligente, y rechaza la primera oferta de matrimonio con algo de superioridad moral. Ella no va a pensar en el dinero, sino ella tiene sus principios morales. Y después tiene que cambiar de opinión cuando se da cuenta de que no se había informado, se siente humillada por no haberse informado. Y eso es muy interesante, que Jane Austen también critica a sus favoritos. Las protagonistas también cometen errores, y cometen errores de soberbia, podemos decir. Se creen más inteligentes, se creen más morales que los demás, pero ellas también se equivocan. Así que esto es muy interesante. No solamente se critica a los personajes que sabemos que son negativos. Hay algo de vanidad intelectual o esnovismo social que se critica. Quisiera citar a una investigadora sueca, Vivi Edström, que escribió sobre Jane Austen, y nos dice que es curioso que en una época en que Napoleón pone a fuego a Europa, una guerra que se eterniza, hay una mujer relativamente joven en una cottage que está escribiendo
y escribe una novela que leemos hoy en día mucho más que los textos sobre las guerras napoleónicas, en la cual una joven cambia de opinión y un hombre joven mejora sus modales. Son cosas pequeñas, pero valoremos esos detalles. Dejo Orgullo de Prejuicio y ahora Mansfield Park, que muchas veces se considera la novela más quizá pesada por ser larga y por no tener esos elementos de comedia que tienen Orgullo y Prejuicio. Y el tema es los principios morales y la educación. Casi es un tema de ensayo y no de novela. Y como saben todos ustedes, hay 4 hermanos Bertram, hay 2 hermanos Crawford y la prima Fanny. Y Fanny es una protagonista que no parece protagonista porque es pálida, miedosa, enfermiza, es que no tiene dote, además habla poco, no brilla en la vida social. Pero leyendo la novela vemos que primero ella se impone un programa de estudio, ella se autoeduca de manera muy sistemática. Ella observa, ya que es tan insignificante socialmente, tiene una posición de observadora inmejorable porque nadie piensa en ella. Ahí está, observando y sacando conclusiones. Y además conversa con su primo Edmund. Lo interesante para un lector hoy en día es que los personajes atractivos, por lo menos al comienzo, son las hermanas Bertram y los 2 Crawford, porque son guapos, educados, inteligentes, con un pulido social, se han movido en círculos elegantes y tienen dotes muy importantes también. Lo tienen todo. Aquí hay por lo menos 4 personajes que lo tienen todo. Y lo que llegamos a hacer durante la novela es llegamos a ver que algo les falta, parecen tener todo, pero algo les falta. Y empezamos lentamente a ver con los ojos de Fanny que podrían ser un tipo de principios morales. Lo interesante con alguien como Mary Crawford, que es muy similar a Elizabeth Bennet, y sobre todo los 2 Crawford, que son como los jóvenes que tienen éxito hoy en día, son perfectos protagonistas de películas de hoy en día, de series televisivas. Parecen tenerlo todo. Y lo que vemos, podríamos decir que representa el hedonismo, pasarlo bien, es lo que quieren hacer, pasarlo bien, esa es su consigna. Y lo que vemos con Henry Crawford, al final, cuando pretende a Fanny, pueden hacer buenas acciones, pueden actuar bien. Pero el problema es que no siempre actúan bien. Yo diría que más son inmorales, pero más son amorales. Porque de vez en cuando actúan bien y de vez en cuando mal y no se preocupan por una cosa o la otra. Más o bien son amorales. Pero ahí yo creo que los lectores de hoy realmente pueden leer esa obra como una obra moderna. Y algo extraordinario, esa Fanny tan pálida y tan miedosa, tiene el valor de enfrentarse a la presión social, y una presión social muy fuerte. Primero, no entra en la función de teatro que están montando, se niega a casarse con Henry Crawford a pesar de que insiste su tío y su primo, y también se niega a aceptar la idea de casarse por dinero, y ella, que realmente es
absolutamente pobre y acaba de ver en su verdadera casa en Portsmouth lo que es la pobreza. Y aún así no se casa por dinero. Así que tiene una fortaleza espiritual, moral, muy, muy, muy fuerte e inesperado al comienzo. Por eso, el desarrollo de Fanny y de nosotros con Fanny es el centro de todo eso. Para decir por qué